Tú sabes lo jodido que tiene que estar un fandom, para que un tipo random en YouTube lo reviva. Hablando de traumas, ponis y groomers. Pues sí, eso pasó. Y ese tipo se llama Cakeplayer 101. No vino a pintar las cosas bonitas. No vino con nostalgia, vino con cuchillo en mano, a desenterrar lo podrido, a hablar de lo que nadie quería admitir. Eliminar absolutamente el ship entre Mordecai y Twilight. Es lo que más deseo ahora mismo, que este ship muera, que este ship perezca y que Twilight solamente sea mí de nadie más. Gracias a él, el fandom de My Little Pony volvió a tener ruido. Pero no por memes o fanarts, sino por análisis turbios, por clips incómodos, y por historias que nadie se atrevía a contar. Hoy vamos a meternos en ese pantano. Vamos a ver quién carajo es Cakeplayer 101, por qué su contenido patea tan fuerte, y cómo terminó dándole vida al fandom, a puño limpio. Cakeplayer 101 es un tipo negro que ama los ponis, eso está claro. Pero no es ningún santo ni un héroe del fandom. Su contenido es brutal, sin filtros, y no duda en señalar lo podrido que está el fandom, el racismo, el gore, y sí, gente cruzando límites que mejor ni mencionar aquí. Pero su estilo, aunque necesario para algunos, también genera más problemas que soluciones. Pero te voy a hacer una pregunta en serio. ¿Vos qué preferís? ¿Cogerte a las de Equestria Girls o en versión pony? ¿Cuál te gusta más? Cakeplayer 101 se ha hecho notar por exponer a miembros tóxicos del fandom, pero su estilo provocador también ha generado polémica por la forma en que trata ciertos temas y el lenguaje crudo que utiliza. A ver. ¿Tan importante es que sea menor la Apple Bloom? ¿Es muy importante que Apple Bloom sea menor? Pregunto. Es muy relevante. Pregunta, ¿la hermana mayor o la hermana menor? Mayor, menor, izquierda, derecha, alta, pequeña. A menudo muestra escenas perturbadoras dentro de la comunidad, lo que le ha ganado tanto seguidores como detractores. Para algunos, se pasa de dramatismo y contribuye más al conflicto que a resolverlo. El punto es que Cakeplayer 101 no es un mesías ni el salvador del fandom. Su contenido revive el fandom, sí, pero también lo alimenta con controversias, peleas y a veces un exceso de toxicidad. Su impacto es innegable, pero lejos de ser una solución, es más un reflejo crudo de lo que muchos quieren ignorar. Y eso tiene sus lados buenos y malos. Cakeplayer sabe lo que hace. Sabe que si lanza algo fuerte, la gente va a mirar. A veces no importa si lo que dice ayuda o solo arma más ruido. Mientras alguien le dé play, él gana. Y parece que le gusta más prender el fuego que apagarlo. Una imagen jodidamente catastrófica, digna de nivel de desastre dragón en el manga de One Punch Man, donde podemos ver a 4 personajes de My Little Pony en sus formas humanas que han sufrido una negrificación. No es alguien que busque hablar en serio con los demás. Cuando alguien intenta decir algo con calma, él suelta una risa, un chiste sarcástico, o simplemente se burla. No da espacio a un verdadero diálogo, y eso termina cerrando más puertas de las que abre. Y sí, muestra cosas feas del fandom, pero no como para arreglarlas. Lo hace desde arriba, como si él supiera más que todos. Eso hace que uno se sienta parte del lado listo, pero al final no arregla nada. Solo divide más. También construye una especie de enemigo invisible. El video te va guiando poco a poco hasta que odias a alguien. Y lo peor es que no siempre te das cuenta. No es que él te diga odiemos a este, pero el tono, las burlas, los gestos, todo te empuja a eso. Y ahí es cuando el video deja de informar y empieza a manipular. Muchos de sus seguidores lo defienden porque dice lo que nadie se atreve, y eso está bien hasta cierto punto. Pero decir lo que nadie dice no siempre significa tener razón. A veces solo significa que los demás se frenan por respeto. Y él no. Hey, si llegaste hasta aquí, es porque este video te está enganchando más que un título de Cakeplayer. Así que ya tú sabes. Dale like, suscríbete, y activa la campanita. No te cuesta nada, y a mí me haces feliz. Bueno, sigamos con el video. Vale, vamos a hablar claro. Cakeplayer 101 no es un salvador. No es alguien que está aquí para curar al fandom ni para levantar My Little Pony del olvido. Él simplemente aprovechó el caos y se montó en la ola. El problema es que mucha gente lo aplaude como si fuera una especie de mesías oscuro que dice lo que nadie se atrevía. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? Más cinismo, menos amor. Desde que Cakeplayer se hizo viral, el ambiente del fandom ya no es el mismo. Todo se volvió más frío, más sarcástico. Ahora parece que si no te burlas del fandom, entonces no entendiste nada. Ya no se trata solo de disfrutar MLP, sino de criticar todo lo que se mueve. Y para mucha gente, eso le quitó la gracia. Lo que antes era ilusión, ahora es burla. ¿Está exponiendo o explotando?
Hay una gran diferencia entre mostrar un problema y sacarle jugo solo porque da visitas. Exponer es analizar, hacer pensar, invitar al cambio. Explotar es repetir la misma fórmula una y otra vez porque funciona. Y en ese sentido, KakePlayer 101 no parece estar buscando evolucionar. Muchos de sus vídeos tienen el mismo enfoque, y hasta las miniaturas repiten la misma idea. Un personaje del fandom, una bandera trans de fondo, y listo. Ya van como 7, 8, tal vez más, que usan esa misma imagen con ligeras variaciones. El discurso cambia, sí. A veces se va por el sarcasmo, otras veces lanza chistes que rayan en lo racista, o simplemente exagera todo al máximo. A ver, mi compa, seamos sinceros. Vos y yo sabemos que esta imagen produce sífilis. Y todo esto viene de combinar un estilo de arte feo, ya de por sí, sumado al concepto bizarro de agarrar un personaje, que no es ni negro, ni gordo, ni feo, y hacerlo negro, gordo y feo. Pero al final, lo hace con un estilo tan marcado que uno ya no sabe si habla en serio o si solo está jugando con la reacción del público. Y quizás esa es la clave. No busca que estés de acuerdo, solo que no apartes la vista. ¿Y tú, qué haces después de ver sus vídeos? ¿Te quedas pensando en lo que mostró? ¿O solo lo compartes para burlarte de alguien más? Porque si lo único que haces es comentar, bro dijo la verdad jajaja y seguir con tu día, no estás ayudando a nadie. Solo estás alimentando lo mismo de siempre. Vamos a decirlo claro, KakePlayer 101 tiene talento. Tiene carisma. Y tiene una forma muy suya de hablar del fandom. ¿Podrá KakePlayer ser declarado inocente ante el caso de grumear menores? Descúbralo en el próximo episodio llamado La muerte de KakePlayer. Los negros lo agarraron en las duchas. No vino a arreglar nada, ni a ser ejemplo de nadie. Vino a entretener, a sacarte una risa, a provocar. Y, sí, muchas veces lo logra. No estoy aquí para defenderlo ni para atacarlo. La verdad, me río con sus vídeos. A veces son graciosos. Otras, incómodos. Pero graciosos al fin. Y sí, estoy suscrito. ¿Qué se le va a hacer? Pero hay algo que no se puede perder de vista. Una cosa es reírse, y otra es quedarse ahí. Reírse está bien. Pero si después no te cuestionas nada, si solo sigues repitiendo lo mismo, entonces no estás viendo el panorama completo. El fandom tiene cosas buenas y cosas muy jodidas. Y reírse no está mal. Lo que está mal es quedarse solo con la risa. Así que ríe, claro. Pero piensa, pregúntate por qué te dio risa. ¿Qué te dejó? ¿Y qué sigue después de apagar la pantalla? Bueno negros, ese ha sido el video por hoy. Nos vemos en el próximo video, cuídate. Y si te gustó, aquí mi video anterior, y uno random. Hasta la próxima, chao.